No hay nada más aborrecible para Dios que un marco de seguridad en tiempos de peligro. Una persona segura en época de peligro está seguramente bajo el poder de algún pecado predominante, ya sea que lo aparente o no. Son tiempos peligrosos, hermano. Y si usted está tranquilo, estamos como hechizados. El apóstol Pablo dijo: oh Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó a no seguir libres en la libertad con que Cristo los llamó? En tiempos de peligro, cuando una persona está muy segura, está hechizada. Eso es lo que quiere nuestro enemigo, que estés así, seguro, que no ores, que no leas, que no dobles tus rodillas, que pienses que las cosas están bien. No, son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. En todo este contexto, lo que Dios nos manda es volver a nuestro fundamento. Al fundamento, otra vez al fundamento. Por años la iglesia empezó a desviar y a desviar y a desviar y a desviar, pero Dios conservó un remanente que fue fiel. Siempre Dios ha tenido un remanente que es fiel, aunque sea muy pequeño. A lo que Él estableció en su palabra, Dios nos está llevando. Al modelo que Él dejó plasmado para su pueblo. A lo que originalmente Cristo dejó para su iglesia. Esta es mi introducción. ¿De qué les quiero hablar? De la iglesia primitiva. Yo les quiero hablar de la iglesia primitiva. Ese es nuestro modelo a seguir. Eso es lo que Dios instituyó para su pueblo, la iglesia primitiva. No otro tipo de iglesia. ¿Usted ha escuchado de la iglesia emergente? ¿Sí ha escuchado de la iglesia emergente? Pues suple el poder de Dios por la sensualidad del hombre. Suple el poder de Dios por las palabras persuasivas que el hombre puede dar. Es difícil hablar de la iglesia emergente. Pero cuando usted vea una falsa profecía, falsa enseñanza, palabra diluida, iglesia emergente. Tolerancia al pecado, iglesia emergente. ¿Sí? Usted y yo tenemos que ser más radicales, porque son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Usted andaría en una guerra distraído? No, ¿verdad? No andaría distraído. Pues la Biblia dice que son tiempos peligrosos. No nos distraigamos. Tenemos que depender más ahora que nunca de nuestro Señor. Ahora, la iglesia primitiva. ¿Dónde está la iglesia primitiva? En el libro de los Hechos. Está plasmado cómo fue la iglesia primera, ¿no? Hace rato le comentaba a mi papá, me decía, ¿de qué vas a predicar? Pues de la iglesia primitiva. Y digo, era impresionante, le decía yo a mi papá. Y decía, pues nada más estaba el Espíritu Santo. Nada más el Señor se movía con todo su poder. Y estoy llevando con el grupo de jóvenes este libro, el libro de los Hechos. Y leemos y dices, ¿cuánto nos falta? Pero ¿cuánto nos falta, hermanos? Es glorioso el libro de los Hechos, pero es a lo que Dios nos quiere llevar. Es a donde Dios nos quiere llevar. Si viene un profeta y le dice, no, que Dios quiere esto, que Dios quiere el otro, el Señor nos quiere llevar a las manifestaciones primeras. ¿Sí? Ahora, ¿usted en qué cree? Ya no sé si en creer en milagros o no. No lo he escuchado eso. ¿Creo en milagros o no creo en milagros? ¿Creo en esto o ya no creo? ¿Hablamos en lenguas o ya no hablamos en lenguas? ¿Pedimos diezmos o no pedimos diezmos? Ese no es el tema, hermanos. El tema es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos guiará a toda verdad. Amén. ¿Sí? Si usted tiene la raíz de la iglesia, las palabras de nuestro Señor, las hojas van a ser buenas. El árbol va a crecer bien. Si usted se fundamenta en Jesucristo, el fruto va a ser bueno. Si alguien no se fundamenta en Jesucristo, aunque tenga sana doctrina, en su tiempo se perderá. En su tiempo, hermanos. O no hubo doctos en el tiempo de Jesús que lo negaron. No hubo fariseos, no hubo escribas. ¿Sí o no? Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. La misericordia de Dios es la que nos sostiene hasta el día de hoy. ¿Sí? La misericordia del Señor. ¿Usted ha notado un cambio en los tiempos? Es lo que les quiero preguntar antes de empezar a predicar.
¿Ha notado un cambio en los tiempos? ¿Se ha sentido un poco extraño? ¿Ha sentido su espíritu un poquito de alerta? Levante la mano los que lo han sentido. Yo lo he sentido. Lo siento en los aires. Siento como que algo va a pasar. Sí, lo siento, lo percibo, se percibe que el tiempo ha cambiado, que los tiempos han cambiado, que ya no es lo mismo. Pero antes convivíamos con la mentira y podíamos tolerar. Ahora ya no. No podemos tolerar. No hagamos lo contrario a lo que el Señor nos dice en su palabra. Vendrán días en que los ángeles apartarán el trigo de la cizaña, al trigo para el granero y la cizaña para el fuego. Habla de una separación. Esa separación va a ser cada día mayor. Dios va a separar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas, y poco a poco se va a empezar a ver la gloria de Dios más y más y más y más. Sí, son tiempos peligrosos, pero el Señor va a derramar su gloria de una manera que la iglesia va a soportar cualquier tipo de persecución. La iglesia va a soportar cualquier tipo de ofensa, porque los ojos van a estar puestos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Si nuestro Maestro cargó la cruz y lo coronaron con espinas, le atravesaron su costado con una lanza, y nosotros vemos a ese Maestro que constantemente moría y moría y moría. Si nosotros ponemos nuestra vista en el Señor Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. Eso es lo que dice la Escritura. Ustedes son más que vencedores. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia, ¿dónde debe de ver? A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Siempre a Cristo. Ahora voy a empezar con las características de la iglesia primitiva. ¿Cómo fue la iglesia primitiva? ¿Por qué tenía tanto poder? ¿Por qué hubo tantas manifestaciones? ¿Por qué hubo tanto escándalo? ¿Han escuchado cuando decían, ahí vienen los que trastornan el mundo, ¿no? Los que trastornan, ¿qué? El mundo, no una ciudad, hermanos. El mundo entero. Lo trastornaban los apóstoles, ¿no? ¿Por qué hubo tanta gloria? ¿Por qué hubo tanto poder? La primera es la señal de Cristo resucitado. Esa es una de las características. No le tengo los 5 puntos, no puedo saber todo. Y menos compactarlo tanto, ¿no? Pero lo que Dios me daba era la señal del Cristo resucitado. Vamos a Juan 20, 19 al 20. Juan, capítulo 20, versículo 19 al 20, por favor. Dice la Escritura: Jesús aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ya lo habían crucificado, hermanos. Él ya había ido a la muerte. Y dice la Biblia: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice: aquí les enseño mis manos, mi costado, véanlo. Tenían una señal, esa iglesia tenía una señal. El Señor les dio señales para que creyeran. Ahora yo le quiero abrir tantito el entendimiento, hermano. Ver a un hombre resucitado. Por supuesto sabemos que es el Hijo de Dios, ¿no? Pero vamos, verlo resucitado. Que les haya enseñado las cicatrices de todo lo que sufrió, porque no se murió dormido. Lo torturaron, lo desangraron, lo aplastaron, lo molieron, y ahora viene y está conmigo. Díganme si sí o no los iba a impactar eso.
Era impresionante, ¿no? Ahora dice Juan 20:26, casi ahí mismo. Dice la escritura: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Otra vez, ¿no? Siempre les decía: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque ver al Señor resucitado era: soy hombre pecador, ¿no? ¿Y cuál era la salutación del Señor Jesús? Paz a vosotros. Ahora subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Qué gracia, ¿no? Luego dijo a Tomás, porque vean nada más lo que son las cosas, ¿no? Ese día que el Señor Jesús llega ahí con sus discípulos, había uno que quién sabe dónde estaba, ¿no? Estuvo ahí con ellos, pero Tomás no estaba con ellos. ¿Dónde había ido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde estaba Tomás? Y de repente llegan y dicen: no, el Señor vino con nosotros, ¿no? Hasta que yo no meta el dedo en su costado y en sus manos, yo no voy a creer que estuvo con ustedes. No era algo fácil de creer. No era algo fácil de asimilar, hermanos. Era la gloria de Dios manifestada. Un hombre no le entiende por entendimiento carnal. Y luego le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás, dígame si Tomás volvió a ser el mismo. Dios sabe cómo marcarnos, ¿sí o no? Sabe cómo marcarte. Por ejemplo, a Jacob le hirió aquí, ¿no? Para que te acuerdes de esa batalla que tuviste. Ustedes que nadie va renegando, ¿no? Tomás, Jacob lo marcó. Y aquí el Señor marcó a Tomás. O sea, Tomás no volvió a ser el mismo, hermanos, no volvió a ser el mismo Tomás. Lo mismo que Pedro. Ya lo había negado. Y de repente se aparece. Y dice: hijitos, ¿tienen hambre? Echen la red. No habían pescado. Otra vez, igual. Echan la red y sacan peces. Y dice: Juan es el maestro. Es el maestro. Y Pedro salta, ¿no? De alegría, ¿no? Es el maestro. El Señor marcaba a su pueblo de una manera que no se podían alejar de él. Y porque tenía un propósito muy grande, ¿no? Mateo 28, 5 al 7. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Mateo 28, del 5 al 7 dice la Escritura: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ustedes lo vieron crucificado. Ustedes vieron cómo se derramaba su sangre sobre todo su cuerpo. Ustedes vieron cómo su costado fue traspasado, sus manos fueron traspasadas, sus pies fue escarnecido, la corona de espinas en su cabeza. A ese les anunciamos que no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí pronto decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. O sea, el primer mensaje que el ángel les dio: díganles, no les digan que se espantaron, no les digan que no saben qué, no les digan que nos vieron, porque hay partes donde dice la Biblia que parecían relámpagos. No les digan eso. Díganles que el Señor ha resucitado. Ese era el primer mensaje que Dios le dio a su iglesia después de que él fue a la cruz. Díganles que he resucitado. Que he resucitado. Y por último, Hechos 1:3. Por último, del primer punto, hermano, no creo que ya terminé. Hechos 1:3. Escritura.
a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días, hermano. Tener al Señor crucificado y 40 días resucitado. Imagínense cómo les enseñaba. Lo veían, yo creo que al principio se espantaban. Por eso Él les dijo: paz a vosotros. Tengan paz, paz a vosotros. Yo soy, no soy un fantasma. Tengan paz. Y estuvo con ellos 40 días enseñándoles el reino de Dios. Enseñándoles 40 días. 40 días, hermano. Creo que en 40 días, una enseñanza del Señor en 40 días resucitado es poner fuego en el corazón, es poner fuego en el alma, es poner pasión en el corazón, es poner amor eterno, es poner toda fidelidad de Él en su iglesia. Esa fue la primera señal que tuvo la iglesia primitiva. Díganles que el Señor ha resucitado. Díganles. Entonces ellos estuvieron con Él 40 días. 40 días escuchando al Maestro, viendo sus manos. Imagínense, escucharlo predicar. Veían sus manos, veían sus pies y lo escuchaban. Si de por sí las palabras del Maestro eran increíbles, eran impresionantes, no se pueden narrar. Simple y sencillamente dice Él, ¿no? Dice Él en toda su gloria. Dice: yo soy el maná del cielo. Todo aquel que coma de mí no tendrá hambre jamás, ¿no? Impresionante lo que decía el Señor Jesucristo. Sus padres probaron el maná y murieron en el desierto. Pero todo aquel que coma de mí y beba de mí no morirá jamás. 40 días. 40 días. Escuchando en su mente, escuchando en su corazón las palabras del Señor resucitado. ¿Por qué hizo esto el Señor? Por lo que iba a venir después. El segundo punto es que alababan y bendecían a Dios. Lucas 24, versículo 50. al 53, dice la Escritura, la ascensión. Y los sacó fuera hasta Betán, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. O sea, después de que escucharon al Señor Jesucristo 40 días seguidos, se reunían en el templo, alababan, cantaban, adoraban. ¿Entienden lo que iba a pasar? Hermanos, realmente nuestra alabanza es poca, nuestra adoración es poca, nuestra predicación es poca, nuestra oración es poca, nuestra búsqueda es poca. ¿Sí? A comparación de lo que estamos viendo, lo que dice las Escrituras. Hechos 2.1, ¿qué dice la palabra en Hechos 2.1? Casi todos están Hechos Juan, vamos a estar así. Evangelios y uno que otro profeta. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Estaban juntos, pero ¿cómo estaban? Estaban orando, estaban adorando. Tenían gran gozo. No era de que, no, ya fuimos a la iglesia, no, se puso bueno, le pusimos todo el sonido, ¿no? No, hermanos, sencillez. Se arrodillaban, habían visto al Señor resucitado, el Señor les había dicho paz a ustedes, ellos tenían paz. Si el Señor de los cielos, si el Señor de la tierra me dijo paz, pues tengo paz. Amén. Tengo gozo, tengo alegría, tengo libertad, tengo salvación. ¿Qué más puedo hacer en esta vida sino esperar el momento que yo esté con Él? ¿Sí? Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para la
gloria del Hijo de Dios. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ellos ya no tenían un propósito carnal. Pedro dejó la pesca. ¿Sí? Jesús tenía hermanos. Yo creo que también dejaron la carpintería. Porque había un llamado más excelso, más glorioso. Un llamado que los llenaba. Espíritu, alma y cuerpo eran llenos por ese llamado. De tal manera que tenían hambre y sed de justicia. Y eran saciados todos los días. Y buscaban y tenían gozo. Y oraban y tenían gozo en la presencia de Dios. Era impresionante. Pero fue porque el Maestro había estado con ellos después de haber resucitado. Y lo primero que dijo: pasa a vosotros. Yo no sé cómo el Maestro convivió con ellos, ¿no? Por ejemplo, en el camino a Maús. ¿Qué se siente estar con el Señor? 40 días resucitado. ¿Cuál era la emoción? ¿Cuál era la pasión que sentían? Ustedes sabrán que en el camino a Maús iban unos discípulos. Iban tristes. Se les apareció el hortelano, no recuerdo quién es. ¿Por qué están tristes? Pero era el Señor. No entiendo cómo Dios hacía eso, ¿no? Se les aparecía, pero les era velado. No lo reconocían. Dice: ¿acaso tú no sabes todo lo que ha pasado en Israel? De Jesús, que Dios lo levantó como profeta y salvador de este pueblo. Y sí, estuvo con ellos. Y dice la Biblia que entró con ellos en su casa. Y les compartía las escrituras. Desde Moisés hasta el día de él, ¿no? Lo que era escuchar al Maestro, ¿no? A mí a lo mejor se me duerme, ¿no? A Pablo se le durmió y se le cayó, ¿no? El muchacho se murió ahí y lo tuvieron que resucitar. Nada mal, ¿no? Nada mal, ¿no? Ay, ya se murió, resucítalo, ¿no? Dice la Biblia que se les reveló que era Jesucristo. Y decían entre ellos: ¿no sentimos un ardor en nuestro corazón cuando Él venía con nosotros? Hermano, no sentíamos ese ardor. Como que no era un hombre normal, como que era el Hijo de Dios, pero que eran duros de servicio. La palabra no se había hecho carne en sus corazones, ¿no? Porque ellos dudaban. Pues yo lo vi morir, me pasaron 3 días. Pues sí, pero viene hablando contigo. Venía hablando con él, por eso sientes ese ardor en el corazón, por eso lo sientes. Porque es Cristo caminando contigo, por eso lo sientes en el corazón. No era un profeta. Elías no hacía sentir eso a sus oyentes. Juan Bautista era una luz, era una antorcha, pero no era Jesucristo. No era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, resucitado. Después de esas vivencias iba a venir algo mayor. Y es el punto 3, la visitación del Espíritu Santo. Acuérdense que el Señor les dijo: espérense en Jerusalén. Y ahí les será dada la promesa de que de mi Padre yo les doy la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Esta fue la señal. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. O les digo, se van a volver religiosos. No. Ustedes van a recibir poder. Poder. Ahora, si vienen a mí y me dicen: Dios ya no actúa en maravillas y milagros, pero sinceramente mi espíritu dice otra cosa, hermanos. Sinceramente mi espíritu sabe que Dios va a hacer maravillas todavía. Todavía, sí. No es lo que Dios ha derramado ya completamente. Vamos a ver más gloria. Vamos a ver más gloria. Son tiempos peligrosos, sí. Pero el Señor va a estar con su pueblo. El Señor va a estar con su pueblo de una manera sobrenatural, hermano. Sobrenatural. ¿Por qué David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón? No lo decía: no, le voy a echar ganas para que no tenga miedo. No. Él realmente tenía la seguridad. Decía en los salmos: tú me guiarás más allá de la muerte. No tengo nada que temer. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque se levanten contra mí malignos,
yo estaré confiando. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando. Y era el rey, era gobernado Israel de una manera que estaba bien porque su rey estaba confiando en Dios. Aunque en un tiempo, ustedes lo saben, ¿no?, se confió un poquito más en el ejército. La visitación del Espíritu Santo. Esa es una escritura gloriosa, hermanos. Viene en el libro de Joel 2:28, yo creo que ya todos lo han leído, ¿no? Si no es que hasta se los dan de memoria. Joel 2, 28 al 29. Es el Antiguo Testamento, dice la Escritura, derramamiento del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Los profetas no sabían lo que iba a acontecer. Por más que tuvieron grandes profecías, no vivieron lo que vivieron en el libro de los Hechos, hermano. Fue algo glorioso, fue algo impresionante. Y todavía no llego a los Hechos, todavía no llego a los Hechos. Me estoy encaminando a lo que vamos, a los Hechos. Y dice la Biblia que son de los apóstoles. Eso es a lo que iba yo. Después de esto lo voy a decir. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, habría que ver después de qué, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero dice sobre toda carne. Y aquí cuidado, hermanos. No generalice, sobre todas las sectas, no. Dice sobre toda carne, está hablando de que lo iba a derramar sobre los gentiles, sobre todo pueblo, sobre toda lengua, sobre toda nación. ¿Sí? Iba a tener misericordia. A la no amada se le iba a llamar amada. Y al que no era mi pueblo se le ha llamado eres mi pueblo. ¿Sí? Y se profetizarán vuestros hijos. Hermanos, las profecías, ciertamente, la profecía más segura es esta. Pero no podemos encajonar al Espíritu de Dios. ¿Sí? Yo no sé lo que va a hacer. Por supuesto, ¿cuál es la profecía más segura? Esta. Si alguien se avienta una profecía que no va de acuerdo con las Escrituras, hermanos, no es profeta, tal no es profeta. Y no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Simple y sencillamente. Nada más. Y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los cielos y sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días, dijo el Señor. No era una promesa común y corriente, no era una promesa. Tienen que esperarla. Para eso vine y tomé el vino con ustedes. ¿Cuánto tiempo quise tener esta fiesta? Porque vendrá algo mejor. No se quedarán huérfanos, sino que mi Padre les dará el Espíritu que los consolará, los llevará a toda verdad, los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. No se quedarán huérfanos. Decimos, pero qué bonito ha de haber sido cuando estuvo Jesús aquí en la tierra. Hermanos, el Espíritu de Dios está en este momento. El Espíritu de Dios, glorioso, eterno, maravilloso Espíritu de Dios. Hechos 1:8, yo creo que también se lo saben de memoria. Hechos 1:8, dice la Escritura. Hermano, ya me estoy acabando el tiempo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues sí, por eso decían, ahí vienen los que trastornan al mundo entero, ¿no? Si ya tenían el Espíritu de Dios. No, pues es que está bien lejos, Chiapas, ¿no? Si el Espíritu quería, los transportaba. Impresionante, hermanos. Era impresionante cómo actuaba el Espíritu de Dios. No, pues es que tenemos que ver en qué nos vamos. Hermano, Dios siempre ha provisto a sus profetas, a sus misioneros. Dios los ha provisto para que vayan al lugar a donde Dios quiere. ¿Sí? Ahora, ¿cómo era la vida de los primeros cristianos? Hechos 2, 43 al 47. Este es el penúltimo punto, hermanos. Hechos 2, 43 al 47.
la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Perdón, hermanos, es mi error. Sí, hermanos, ¿qué es lo que la iglesia de Cristo debe buscar? Jesús dijo, por eso el Señor dice en su palabra, ¿o qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una serpiente, ¿no? O si le pide un huevo, le da un alacrán? ¿Cuánto más vuestro Padre que es bueno, si ustedes le piden su Espíritu Santo, se los va a dar? No hay mayor seguridad. O sea, el Señor fue tan, ¿cómo decirlo? O sea, el ejemplo que dio fue absurdo, para que usted entendiera cuán preso está Dios a darle su Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Si Él dio su sangre. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Disculpen todos que me hablen de... Ya no me dio tiempo, hermanos, ya no me dio tiempo. Voy a respetar, solo por esta ocasión. Los Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos 3:1 al 10. Curación de un cojo. Qué bonito título, ¿no? Curación de un cojo. No fue como ahorita, ¿no? Como fraternidades, ¿no? No, curación de un cojo, hermanos. Curación de un cojo. Era glorioso, ¿no? Era impresionante. Había discernimiento, esto se hace, esto no se hace. El Espíritu de Dios nos dijo esto nos dijo que no. De Dios en ese tiempo. Y dice, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Luz, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Oh, Dios mío, ¿no? Hermanos, yo cuando termina el culto luego llego a ver acción, ¿no? Pero yo creo que después de ver esto es como para adorar a Dios toda una tarde entera. ¿Sí? Yo recuerdo el día en que el Señor me tocó. Yo no me podía levantar, hermanos. Se los juro. Yo no me podía levantar. Era un poder impresionante el que recorría todo mi ser. Y toda mi alma. Yo no quería ya nada más que servirle a Dios. Dios así me marcó con su presencia. ¿A usted cómo lo marcó Dios, hermano? ¿Cómo lo marcó Dios? Dios tiene que marcarlo si no lo ha marcado. Dios tiene que marcar a su pueblo. Voy a dar otro. Dorcas es resucitada. Hechos 9:36. Es glorioso lo que vemos en el libro de los Hechos. Hechos 9:36 dice la Escritura. Dorcas es resucitada. Y así en el libro de los Hechos vemos el escándalo en tal lugar, ¿no? Era un escándalo el que había, hermanos, en ese tiempo. No había días en que estuvieran tranquilas las cosas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas.
Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a vosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, como el Señor Jesús lo hizo, sacó a todos. ¿Dónde lo vio Pedro? Para Jesús. Bueno, los que no crean, sálganse. La gloria no es para ustedes. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. No dijo: a ver, aquí viene el siervazo. Préstame un saco que ahorita le voy a dar sus golpes, ¿no? Hasta que resucite. No, hermano. Se arrodilló y oró. Oró santamente, hermanos. Oró. Y dice: y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. ¿Qué le habrá dicho el Señor en esa oración? ¿Qué le dijo el Señor en esa oración? Tú dile que se levante. Acuérdate cuando yo estaba contigo. No entramos juntos. No resucité a la niña. Ahora tú resucita en mi nombre. Y ella, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hermano, ahora sí, poderoso. Esto era glorioso, hermanos. Esto era glorioso. No se había visto algo semejante. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Yo no quiero tentarlos a que ustedes vayan y empiecen a resucitar muertos. Si el Espíritu de Dios no ha llegado a ese momento en nuestras vidas, no lo haga. Solamente va a quedar avergonzado. Por eso les recalqué que Pedro se arrodilló y oró. Se arrodilló y oró. Ellos estaban dispuestos. Lo que tú quieras. Pero ya estaban viendo muchas señales. Ya era un alboroto. Ya era trastornando al mundo entero. Lo trastornaban. Pero ahora ellos eran cristianos como nosotros. Cristianos como nosotros, hermano. Como nosotros. ¿Por qué veían esas señales? Porque el Espíritu de Dios estaba actuando. Estaba actuando en medio de la iglesia. El Espíritu de Dios descendió con gran poder, con gran gloria, y se glorificó de tal manera que había temor en todos los de la ciudad. Con esto termino. Éxodo 3, 1 al 2. Con esto termino, hermanos. Éxodo 3, del 1 al 2. Éxodo 3, del 1 al 2. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. La iglesia primitiva era una zarza que ardía y no se consumía. Ardía en el poder de Dios. Ardía en la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios era mostrada en misericordia. No morían consumidos por esa gloria, hermanos, porque la sangre de Cristo fue derramada para interceder por esa iglesia. Cristo compró en la cruz ese favor. Amén. Ardía, pero no se consumía. No se consumía esa iglesia. Y seguía ardiendo, y ardiendo, y ardiendo, y venían persecuciones, pero ardía.
y no se consumían, hermanos. No se consumía esa iglesia. Porque el Espíritu de Dios los visitó. Porque el Señor les dejó sus palabras 40 días seguidos. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, visítanos. Espíritu de Dios, convéncenos. Espíritu de Dios, avívanos. Espíritu de Dios, haz tu voluntad, santa y perfecta. Amén. Santa y perfecta.